Hola a todos, los brokers vuelven a hablar de muy fuertes subidas en el oro, pese a que ha estado estos días pues de capa caída, muy fuertes subidas en el petróleo ante las sanciones sobre Rusia y una noticia sorprendente que ahora comentaremos, y en las bolsas pues hay cierta tranquilidad a pesar de las diferentes tensiones. Quédese que le vamos a contar todo esto detenidamente y le va a interesar. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, jueves 23 de octubre. Empezamos a grabar a las 5 menos 5 de la tarde, hora española, 10:55 de la mañana, hora de Nueva York. Como hemos comentado en la presentación, no se arredran los brokers a pesar de la fuerte caída que hemos tenido en estos días del oro, y no me extraña ni lo más mínimo que esté subiendo con toda su alma, porque como ya hemos comentado en apertura y en media sesión, los comentarios han sido tremendos. JP Morgan habla de doblar el oro en 3 años. Pues eso quiere decir, si está a 4.000 y pico, que llegaría casi a 8.000 en 2 años. Es tremendo. Son palabras mayores. Y Goldman, bueno, pues no ha sido tan exagerado, pero también ha dicho que podría llegar a finales del 2026, pues a la cifra de 4.900, es decir, casi a 5.000. Descenso. Perdón, calculado de una manera bastante. Igualmente, otro protagonista del día, como también decíamos en la presentación, es el petróleo, que está subiendo muchísimo, más 5,06% hasta 61,46. Ahí lo tienen, una subida muy importante. Al final ha aguantado en la zona de soportes y ha sido capaz de llegar otra vez hasta la media de 200. Menos mal que no nos planteamos ni siquiera la posibilidad de apertura de cortos. Ya el sistema nos ha anulado esa posibilidad que por lectura de mercado pues no la veíamos clara. Dos motivos para esta subida tan importante del petróleo. Perdón. Por un lado, lo que ya sabíamos, las sanciones de Trump, ya un poco cansado, quiere el alto el fuego y ha sancionado a las dos grandes compañías petroleras de Rusia. Pero en segundo lugar, una noticia nueva, y es que Reuters ha empezado a comentar que China podría estar deteniendo las compras de petróleo ruso. Ya saben que quien más petróleo ruso estaba comprando era la India, por un lado, que parece haberse comprometido a ir bajando sus compras poco a poco para conseguir que Trump le quite los aranceles del 50%, y hoy nos hemos encontrado con esta nueva noticia de que de que China podría estar dejando de comprar también el petróleo ruso. Tanto la India como los chinos compraban petróleo ruso y luego lo recirculaban por el mundo. Total, que al final las sanciones no eran efectivas, pero si ellos dos se paran, pues sí que podrían serlo. De ahí que el mercado, pues, se la ha tomado a la tremenda y el petróleo, pues, está subiendo un 5%. Habrá que seguir la pista al tema para ver en los próximos días si se confirma o no esta posibilidad. Claro, lógicamente el sector de petróleo y gas de Europa pues lo está haciendo muy bien, también en Estados Unidos el de energía, con una subida del 2,60%. Otro sector que está teniendo hoy muy buen día pues es el sector de computación cuántica. Aquí tienen, por ejemplo, uno de los valores típicos de este sector, IONQ es su símbolo, y como ven está subiendo el 12,20%, y ha llegado a subir bastante más. Todos los valores de este sector pues están subiendo mucho, computación cuántica, después de que Estados Unidos pues haya dicho que quiere hacer algo parecido a lo que hizo con Intel, es decir, pues que el Estado entre en el capital de estas empresas que se considera pues que tienen mucho futuro y que son muy importantes y muy estratégicas. Las bolsas, por lo demás, pues están tranquilas, no ha ido a más la venta de ayer, siguen con esa rotación silenciosa, lo hemos comentado en apertura y en media sesión incluso hemos puesto un gráfico muy interesante, se sigue saliendo de la porquería, valores tecnológicos no rentables, valores con muchos cortos y demás, y se sigue entrando en valores de más peso, por lo tanto, pues no está mal la rotación, y hoy pues perjudica un poco Tesla
pero el resto de los ítems magníficos están bien y esto está dando solidez hoy al mercado, que está con subidas pues bastante potables, ¿no? Tesla está bajando el 2,34%, tampoco es una cosa muy grave para la volatilidad que suele tener después de los malos resultados. Pero como les decía esta mañana, cuidado porque los analistas están diciendo que Tesla, si se reenfoca un poco y empieza a hablar de que se va a meter más en autónomos y demás y otras cosas, en inteligencia artificial, podría tener posibilidades de no tomarse tan mal al final estos resultados. Como decía, el resto de los 7 magníficos sí que apoyan la subida. Tenemos a Nvidia subiendo el 1,04, Apple recupera posiciones tras el susto de ayer, más 0,35, Alphabet y Amazon también suben el 1, Meta sube el 0,78. En fin, quitado Tesla, todos los demás pues están con subidas moderadas y el mercado pues depende totalmente de estos valores. Lo es todo. Algún otro valor importante, pues IBM, que está bajando el 5,4% tras haber dado resultados. La amplitud alcista es buena, ¿eh? Es mucho mejor de lo que parece, porque las subidas son moderadas. En el NISE tenemos 2,1 valores al alza por cada valor a la baja. Y recuerden que la amplitud en general no está mal. Si no lo han visto, véanlo en el vídeo de media sesión, donde hemos visto un gráfico con unas medidas muy interesantes. Trump ha criticado a Powell, de hacía tiempo que no lo hacía, por supuesto pidiéndole bajadas de tipos más rápidas, y ahora está muy centrado en conseguir que bajen los precios de la carne. Ha dicho que hará algo para que los precios de la carne bajen rápidamente. Es uno de los temas que le ha dado ahora por centrarse. En datos macro, hemos tenido el dato de ventas de viviendas de segunda mano que no ha aportado ninguna sorpresa porque ha quedado en más 1,5%, que era exactamente lo esperado. Y lógicamente, pues el mercado vela sus armas respecto al dato de IPC de mañana, que es importantísimo. Por fin, después de muchísimo tiempo, va a salir un dato importante. Con todas las sospechas del mundo de que ese dato podría ser bueno, porque Besen hizo ayer un poco de profeta diciendo que iba a salir bueno, no quiso decirlo, pero sí que le salió por ahí. Y en segundo lugar, porque a santo de que publican este dato, cuando podían no haberlo hecho, como el de empleo, que también lo tenían, y sin embargo no lo quisieron publicar. Así que los operadores, no sé si con razón, pues sospechan que quizá pudiera ser bueno. Vamos a ver qué escenarios plantea JP Morgan, como hacemos habitualmente, para lo que pueda salir mañana en el IPC. Vamos a usar esta traducción que ha hecho mi compañero de redacción JJ Montoya y aquí se ve muy clarito. Bueno, vamos a ver. Muy pocas posibilidades que saliera una subyacente mensual por encima del 0,4. Esto podría provocar un lío en el SP500. Podría provocar una bajada entre el 1,5 y el 2,25%. Y también muy poco probable que saliera muy bueno el dato, con una bajada del 0,25%, perdón, una subida del 0,25% o menos, le dan tan solo un 5% de posibilidades, pero si saliera, nunca se sabe, podríamos tener una subida del 1 al 1,5%. Ya nos vamos al rango de los datos más probables. El dato esperado se mueve entre 0,30 y 0,35. Aquí hay un 35% de posibilidades. Esto nos daría o plano o leve alza de hasta el 0,5, porque salir en lo esperado es una buena noticia, tal y como están las cosas. Entonces JP Morgan da plano o un poco de subida al 0,5. Salir un poco por encima de lo esperado, entre el 0,35 y el 0,40, lo cual no es imposible, le da un 30% de posibilidades, provocaría una caída entre el 0,5 y el 1,25% según sus previsiones. Y quedar algo mejor de lo esperado, pero sin pasarse, entre 0,25% y 0,30% de subida, recuerdo, en la subyacente mensual, pues podría provocar una subida de 0,75 a 1,25 y le dan un 25% de posibilidades. Yo le daría algunas más, por lo que he comentado antes de Besen y las profecías y todas esas cosas. Así que mañana por fin podemos tener un catalizador macroeconómico, para bien o para mal, que hace mucho tiempo que no lo teníamos, así que hay que estar atentos.
Muchas gracias a JJ por la traducción. Bueno, también hoy se ha publicado el índice de confianza de los inversores particulares, de la Asociación Americana de Inversores Particulares, y se les sigue viendo bastante asustados. 42,7% bajistas. Han mejorado respecto a la semana anterior, pero siguen siendo muchos bajistas. El promedio histórico era 31 y tan solo 36,9% de alcistas, que también suben respecto a la semana anterior, pero están por debajo de la media histórica, que es de 37,5%. En suma, bastante negatividad. Recuerden que estos que contestan son los particulares de verdad, que no pintan mucho en mercado, tienen posiciones muy pequeñitas. Los particulares de los que hablan las estadísticas, los particulares que están comprando mucho, no son estos, son un 1%, 10% como mucho de los particulares que mueven cantidades muy grandes y que están en family office y ese tipo de cosas. Estos son otros, y este es el verdadero sentimiento que tienen. En el indicador de miedo-euforia de la CNN, pues vemos que no se ha pasado el susto, ni muchísimo menos, y aunque hemos salido de miedo extremo, aún estamos en la parte baja de miedo. Estamos lejísimos de pasar simplemente a neutrales. Por lo tanto, por ley de sentimiento contrario, el sentimiento de mercado continúa favorable para que se pudiera seguir subiendo, aunque todo va a depender muy lógicamente, como hemos hablado hasta ahora, de ese dato del IPC de mañana. Vamos a dar un repaso al tablero para los que lo están escuchando como podcast y después vemos los niveles técnicos del futuro. Tenemos al DAX subiendo 0,14%, el Eurostoxx 50 0,55%, el IBEX más 0,21%, en divisas el dólar yen sube 0,41%, aunque con el euro está plano prácticamente. El Bitcoin recupera claramente posiciones, más 2,25%, hasta 110.015. Los bonos bajan, pero poca cosa. El Bund baja 0,10%, bono americano 10 años baja 0,21%, sigue ligeramente por debajo del 4%. En Wall Street tenemos al S&P 500 subiendo 0,32% hasta 6.759. El Nasdaq sube 0,59 hasta 25.185. El Russell sube 0,83% hasta 2.483. Atención a la fuerte recuperación del oro, que vuelve por sus fueros con una ganancia del 2,47% hasta 4.166. El petróleo sube 4,84% hasta 61,33. Repasado el tablero, pues, bueno, perdón, nos faltaba la volatilidad, porque los 7 magníficos ya los hemos visto. La volatilidad baja 2,03% el VIX hasta 18,38. Vamos a ver los niveles técnicos del futuro del mini SP 500. En diario, pues se ve claro que tiene una zona de resistencias que va de 6.800 a 6.860. Podría llegar ahí, a esta parte de arriba de la banda de Mogilev. Y bueno, pues seguramente dependerá mucho de cómo salga el IPC de mañana, pero con un IPC favorable podría perfectamente llegar ahí, a esta zona de la banda de Mogilev superior, 6.860 y tantos. Por debajo, pues el mínimo de ayer, que está en la banda inferior de Mogilev, zona 6.700, es un claro soporte. Si nos vamos al gráfico de una hora sin nocturno, pues como vemos está metiendo unos bandazos tremendos, va rompiendo sucesivamente las directrices alcistas o bajistas que se van montando. Ahora mismo pues estaría intentando anular la última mini directriz bajista, aún no está claro del todo, pero bueno, ha mejorado la situación, se ha vuelto a situar por encima de la media de 100 y ahí le vamos a poner el soporte a corto plazo, 6.740 aproximadamente. Ahí tenemos el primer soporte y luego ya bajaríamos pues a la zona 6.700 que hemos comentado antes. Y claro, no tiene muy claros soportes porque está dando bandazos en un lateral amplio. Uf, por debajo de 6.700 se puede complicar otra vez. Vamos a ponerle el mínimo de ayer, zona 6.690. Si lo pierde, podría ponerse la cosa bastante fea. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, pues me despido hasta mañana en la apertura sobre las 8:30 hora española, 2:30 hora de Nueva York aproximadamente. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Les envío saludos afectuosos desde Suiza. Sigue lloviendo mucho,
Hemos tenido rachas de viento de casi 100 kilómetros por hora. 6 grados en este momento. Hasta mañana.